Presentación en sociedad de la coalición por las vacunas. Tenéis las instrucciones para obtener la transcripción completa en la descripción del vídeo. Si os cuesta el inglés, es más sencillo seguirlo así. Si no tenéis conocimientos de este idioma, utilizad el archivo como base y pasad un traductor a español. A partir de ahora utilizaremos este método para todos los vídeos que os estamos sugiriendo. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta presentación en todo lo alto de la SEPI? Esta coalición por las vacunas que la OMS y el Foro Económico Mundial lanzaron en 2017 con tanto interés y con una financiación tan potente. ¿Quiénes fueron los elegidos para ello? Going left to right for you, the Prime Minister of Norway, Prime Minister Erna Solberg. Next to her, Jeremy Farrar, the Director of the Wellcome Trust. Next to him, His Excellency Alpha Conde, the President of Guinea. Next to him, Bill Gates, the co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. And last but not least, Andrew Whitty, Chief Executive of GlaxoSmithKline. Erna Solberg, primera ministra de Noruega desde el año 2013. Pertenece al Partido Conservador. Noruega es una monarquía parlamentaria y según el índice de democracia que elaboró The Economist, siempre The Economist, y que actualiza cada año, el Reino de Noruega ocupa el primer lugar con una puntuación de 9,87 en la clasificación de 2019. Para que os hagáis una idea, España se encuentra en el puesto 19, logrando por los pelos la consideración de democracia plena. Y gracias a la explotación de las reservas de petróleo, Noruega tiene el fondo de pensiones mayor del mundo, que está compuesto por dos fondos soberanos de inversión, que son propiedad del gobierno y que fueron creados para protegerse del previsible descenso de ingresos por la explotación de las reservas de petróleo. Es muy típico en los países del este el flujo de trabajadores a las plataformas petrolíferas noruegas para trabajar 3 o 4 meses al año y regresar después a sus países con importantísimas cantidades de dinero hasta el punto de que ya no necesitan trabajar más durante todo ese año. Y lo que suelen hacer es construirse una casita, un chalet. Y la verdad es que viajando por las zonas rurales, sobre todo, ¿no?, de estos países, Polonia, Chequia, Eslovaquia, es muy típico el ver este tipo de construcciones. Y fijaos que a finales de 2019 el valor total de este fondo era de más de 1 billón, con B, de dólares. Es decir, es el fondo de inversión más grande del mundo como fondo, ojo, de inversión gubernamental, superando al segundo y al tercero, que son el China Investment Corporation y Abu Dhabi Investment Authority, que están sus fondos cercanos al billón de dólares. ¿Y cuál era el objetivo de su creación? Pues blindar el sistema de pensiones noruego. Por ejemplo, el nuestro, el español, la famosa hucha de las pensiones, en la actualidad está tiritando. Comparad, ¿vale? Llegó a tener en 2011 casi 67.000 millones con M de euros. Y a finales de 2019, y ya veis aquí la fuente, estaba en poco más de 2.100 millones de euros. En fin. Y por seguir con la perspectiva, fijaos que al mayor fondo de inversión mundial, que es BlackRock, se calculan unos activos de casi 7 billones con B de dólares. Al quinto, State Street Global Advisors, casi 3. Y al décimo, que es Goldman Sachs, 1,5 billón de dólares. El fondo soberano noruego ocupa el puesto 41 en el ranking mundial. ¿Y dónde invierte? Pues aquí tenéis el mapa de inversiones por todo el mundo. También en España, claro. Y si sois curiosos, hay muchísima información al respecto en la red sobre sus valores estrella en bolsa. Y también sobre sus mayores inversiones en deuda, que además los podéis comprobar en esta tabla. Fijaos, las empresas y fijaos los fondos, donde él ha comprado deuda, donde ellos han comprado deuda. Fijaos en las empresas. Estas son las 10 mayores inversiones que este fondo tiene en cartera. Hay dos
que tienen que ver, ¿no?, con la salud. Bueno, 2. Yo creo que muchas más de 2. Bueno, ¿y qué nos cuenta la primera ministra? Que además abre la entrevista. Tened esto en cuenta, por lo que supone a nivel de protocolo, que abra ella la entrevista. Y recordad también que una ex primer ministro, mejor dicho, noruega, la doctora Gro Harlem Brundtland, fue directora general de la OMS desde 1998 hasta 2003. Está claro que la influencia de Noruega en el orden económico mundial es tremenda. Y en este caso, y como vimos, su aporte a la caja de la SEPI es el mayor de todos los patronos, con 191 millones de dólares. We're always a step behind, the video says. We need a plan. You had that conversation a year ago. You needed a plan. Tell us why Norway is supporting it and what the plan is. Well, first of all, it's because SIPA is growing out of the lessons learned, both from what was good about our response to the Ebola crisis, but also what went wrong, why we didn't respond well enough, and what we lacked in the response. We know that the international response came too late. We know that for the affected countries, it was devastating. And a lot of international actors... La primera ministra de Noruega, el país que contribuye con casi 200 millones de dólares a esta naciente entidad, señala que toda la comunidad internacional llegamos tarde a la crisis del ébola y para que esto no se repita hemos creado esta institución. No parece que hayamos aprendido mucho, ¿no creéis? Jeremy Farrar, este doctor británico, es director desde 2013 de Wellcome Trust, una entidad quizá no tan conocida como la Fundación Bill and Melinda Gates, pero que junto a esta representa la mayoría de las inversiones que en materia de investigación, prevención, control y tratamiento de epidemias se realizan en todo el mundo. Desde 1996 hasta 2013 fue director de la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford, en la ciudad de Ho Chi Minh. Y en 2004, junto a un colega vietnamita, identificó el resurgimiento de la gripe aviar en humanos. Y entre otros muchos cargos, es también el presidente del Comité de Asesoramiento Científico del Plan de la OMS I+D Blueprint. ¿Os suena este plan, verdad? Volveremos a esta organización más adelante y también a su director. Ahora escuchemos con detenimiento lo que el señor Farrar nos quiere transmitir en la puesta de largo de la coalición. Jeremy, let's turn to you. And we've just heard from the Prime Minister the broad background as to why it made sense and makes sense for Norway and other governments to support this. From your perspective, as Director of the Wellcome Trust, you've been kind of at the coalface of working in and dealing with epidemics. Give me your sense of what the need is here that CEPI is fulfilling. What concretely does it need to do to be successful? I think it's, so I speak now as a clinician when I spent the last 20 years or so living in Vietnam and lived through SARS and bird flu and then been very involved in the epidemic since then. It's very difficult to get across to an audience just how frightening it is to be at the epicenter of that. You question your whole professionalism, you question whether you should stay at work, you question whether you should go home to your families. And this is what every healthcare worker feels. And I think when we're pausing here just for a second, I think we should all just reach out and thank those healthcare workers around the world who worked during Ebola, working during Zika now, just to thank them, because they are working in extraordinarily difficult circumstances. They're not protected. We have no vaccines to protect them. And they're doing so, and they make all of our lives slightly safer. I would like to have a world where we never have to ask a healthcare worker in future to go into an epidemic without knowing that they're protected. And CEPI, I think, can achieve this. We should bear in mind that with environment change, climate change, and of course globalization and travel, what happens in Lagos will affect Davos tomorrow. What happens in New York will happen in Beijing. The world is connected. You will all fly after you leave here at Davos and go to almost every country on the earth within a 12 or 14-hour flight. And yet the world is incredibly vulnerable.
If I look to just my own experience over 12 years, SARS, Nipah, bird flu, Zika, Ebola, and ask ourselves, do we have interventions which fit the 21st century? Yes, we have public health, yes, we have hand washing, and yes, we have masks, but we had those in the 19th century. And I think what CEPI is going to go and do, vaccines are not the answer to everything, but it will say that the vaccine space for emerging infections, we will have a vaccine for the most important potential emerging infections, and we will do so by working across governments, philanthropy, and industry, and we will change the paradigm by which we make vaccines for these epidemics. El señor Farrar agradece a los profesionales de la salud su esfuerzo y su dedicación y hace muchísimo hincapié en el riesgo que corren porque en situaciones de epidemias y pandemias trabajan sin protección. Dice que no hay vacunas para protegerlos y que le gustaría que en el futuro nunca pidamos a un profesional de la salud que actúe en una epidemia sin protección. Aplausos entre los asistentes, pero tampoco hemos aprendido mucho, ¿verdad? Y Farrar continúa. Con la globalización, lo que pasa en Lagos llegará a Davos, lo que sucede en Nueva York afectará a Pekín. ¿Y qué tenemos?, se pregunta. Tenemos salud pública, tenemos higiene de manos, tenemos mascarillas, pero fabricaremos vacunas para estas epidemias trabajando entre gobiernos, filántropos e industrias. Medidas de protección, vacunas, pero ¿no echáis de menos que alguien hable de un plan de prevención? Presidente de Guinea de 2010, Alpha Condé, 83 años en la actualidad, en representación de uno de los países africanos más afectados por la crisis del ébola y otros brotes epidémicos. Mr. President, I'd just like to push you on one element of that, which is you have laid out the many aspects of the response that are needed, and you also said that you took, and as you did, you had the vaccine trial in Guinea. What would have happened if you'd had a vaccine in weeks, which is what CEPI is trying to reach? What difference would that have made to the experience that you had with Ebola? Well, of course, if we'd have had it a lot quicker, then the illness, the epidemic wouldn't have spread as far. The WHO, we feel, didn't react in time. That's a fact, I think. We're very grateful to Médecins Sans Frontières, who did really get into the field quickly. When we did have the vaccine, we first of all vaccinated the doctors and healthcare workers, many volunteers, and they didn't get ill. If we'd have had it earlier, it would have been effective, and it would certainly stop the spread of Ebola, protecting the population. So it would have been extremely important. It would have had a huge effect. We want to see a vaccination that is 100% reliable and 100% financed, so that we really can take care of people. And I'm not just talking about Ebola here, I'm talking about other hemorrhagic fever diseases. So thank you very much for asking me that question. El presidente agradece a la medicina los avances tan importantes que se producen para frenar las epidemias. Y dice, en la crisis del ébola, primero vacunamos a los médicos, a los trabajadores de la salud y a los voluntarios y no enfermaron. Y de haber tenido antes las vacunas, hubiésemos podido proteger también a la mayoría de la población. Por tanto, necesitamos vacunas 100% financiadas y 100% efectivas. Bill Gates, there you have it. It would have been there within weeks. You are known as someone who likes concrete numbers and metrics of success. So I'd like to get your sense of, first of all, why did you support this? But secondly, what do you expect and hope that CEPI will achieve? Well, unfortunately, even though there's a substantial risk of various types of epidemics, there's not a natural marketplace. There's not a natural incentive for people to build products that anticipate that. It simply wouldn't make sense for the private sector on its own to do this work.
And so when we look at this kind of risk, the epidemic risk, you've got to bring governments and foundations together to create the right incentive structure. So the good news is that the ability to make vaccines quickly, it may be possible to get that to be dramatically less than it's been. There's a new approach that is sometimes called DNA RNA vaccines, that the part you would change to go after a new disease would be a very small part of it. And so a lot of the work, the safety work, the manufacturing work, you could cut that out. It would be even easier than for flu vaccine today doing this seasonal adaptation that is done on a yearly basis. And so the good news is that if you can either predict what the pathogen is going to be and get that stockpiled, that's the ideal. Then you have a very, very quick response. The second best case is if you didn't anticipate the pathogen, then you get using the private sector capability that these CEPI-funded projects will have helped advance. You'll very quickly go in and say, okay, make a vaccine. We don't know how quickly that can be done, but if we can get it down to a year, that would be very good. Now, every week counts. We have simulations showing that if you can get out in 6 weeks, then even a flu epidemic, which is a very fast-spreading epidemic, you can have a dramatic benefit to. That's not to say we know that we can get down to that kind of a shorter time frame. Flu is one actually we should invest. El siguiente invitado no ha necesitado presentación. ¿Qué nos cuenta el señor Bill Gates? Que va a estar con nosotros varias veces en esta serie de programas. Pues nos dice que el sector privado no puede fabricar productos que se adelanten a las demandas del mercado. Y por ello es necesario unir a los gobiernos y las entidades filantrópicas, se lo llama fundaciones, a esta estrategia. Y dice, lo bueno es que podemos hacer vacunas muy rápidamente con un nuevo enfoque, con vacunas que usan ARN. Principios de 2017 y el tiempo verbal es ya el presente. Y continúa, lo bueno sería predecir el patógeno y poder almacenar la vacuna. Pero si no es posible anticiparnos al patógeno, los proyectos financiados por la CEPI pueden ayudar. Luego veremos qué proyectos en esa fecha están financiándose y a quién. Y sigue, si podemos reducir a un año el periodo de disponibilidad estaría muy bien. Cada semana cuenta y tenemos ya simulaciones de 6 semanas. Es decir, Bill Gates, como siempre, sabe que independientemente del patógeno se pueden desarrollar vacunas en 6 semanas y ponerlas a disposición de quien las necesita aproximadamente en un año. Como diría una de las personas que conozco que más sabe de geopolítica y estrategia, con tiralíneas. Y sin embargo, seguimos sin hablar de estrategias de prevención. Sir Andrew Whitty, director general de GlaxoSmithKline, desde 2008 hasta 2017, poquito le quedaba ya como CEO de esta empresa en este meeting. Buscad de todos modos en la red su trayectoria porque hay conflictos muy interesantes con China y con otras entidades de otros países. Y ya hablaremos de esta compañía farmacéutica británica más adelante. Pero Sir Andrew fue asesor económico del gobernador de Guangzhou en China desde 2000 hasta 2002. Si os fijáis, casi todos han tenido relaciones con países asiáticos y muchos con China. ¿Y a qué se dedica ahora? Bueno, pues desde julio de 2018 es el CEO de Optum y además presidente de United Health Group, que es la matriz de un conglomerado de empresas de atención médica, de seguros médicos y productos farmacéuticos. Optum es la marca de estos productos con su sede en Minnesota. Además, y entre otras muchas presencias, desde abril de 2020 colabora con la OMS
para desarrollar una vacuna COVID. Y desde mayo del mismo 2020 es miembro del comité de expertos del Grupo de Trabajo sobre Vacunas del Gobierno del Reino Unido. Y además, acaba de ser nombrado en abril de este año, hace nada, miembro de la Pandemic Preparedness Partnerships, compuesta por un grupo de expertos que dirige ¿quién? Sir Patrick Vallance, con el objetivo de asesorar la presidencia del G7 que pertenece a este periodo a Gran Bretaña. ¿Y quién es Sir Patrick Vallance? Pues es el asesor científico jefe del gobierno británico de 2018. ¿Y sabéis qué hacía el señor Vallance desde 2012 hasta 2018? Ostentar la presidencia de la División de Investigación y Desarrollo de GlaxoSmithKline. I wanted to bring Andrew in and get your sense from the pharmaceutical industry perspective of what is it that is missing? What is it that you need most that CEPI can help bring to push this forward? I think what CEPI does for all of the vaccine companies, and the 6 of the companies who joined in to CEPI, I think all feel very much the same way. Planning, prioritization, and a mechanism to essentially create increased capacity in the space of research into these rare, unusual, but potentially deadly pathogenic threats. So if you think about what happens in an epidemic or a pandemic situation, first of all, there's almost no spare capacity in the global vaccine industry. If you walk around any of our vaccine plants, they are running full on. All the lines are busy because the world is growing. There is more and more need for vaccine. So the red phone rings, and it's the WHO saying there's a crisis and we need an Ebola vaccine. Immediately after the WHO rings, a couple of countries start ringing to say we want this vaccine now. That's an almost impossible situation for a company to try and to react to. So, and it's so disorganized because actually the world doesn't know if there's a vaccine candidate ready. They don't know whether there's any capacity lined up ready to go. The companies aren't anticipating that phone call. And what CEPI starts to do is to take the kind of things where we've had to react in the middle of the battle of the epidemic and take those things back to peacetime so that we can start to resolve these issues, start to say, yes, we're not perfect, we haven't got perfect foresight, but we can more or less estimate that from these 12 potential pathogens, there's a reasonable chance one of them could be the next pandemic. So let's start working on them. It doesn't mean we're going to get everything right, but let's at least start working. How do we start to think about taking vaccine candidates through to the end of phase 2 so that when a pandemic starts, instead of discussing and debating how to do a phase 2 trial, we go straight to phase 3? Those are the sorts of progress points we can make. Why is that sensible for us? Because at the end of the day, when it really boils down to it, the only people who are going to make a vaccine for the world are the 6 vaccine manufacturers. And so it's in our interest to make this situation much less stressful, much easier for us to react to without disrupting all of the other day-to-day vaccine manufacturers. Because we were very close, I think, in the 3 companies who were most advanced in Ebola. If it had indeed got worse, we would have all been put in the very difficult position of saying, do we make Ebola vaccine at scale or do we make rotavirus vaccine or another vaccine? 6 empresas: GSK, Merck, Johnson & Johnson, Sanofi, Takeda y Pfizer, unidas en este proyecto. Recordad lo que decía Bill Gates: la empresa privada no produce por si acaso, produce para un mercado. Y Andrew Whitty lo corrobora, es verdad que con otras palabras, pero al fin y al cabo lo corrobora y utiliza la metáfora del teléfono rojo. Suena el teléfono de urgencia, pero las plantas de producción de vacunas están a tope casi siempre, así que cuando se produce una demanda mayor es imposible que estemos preparados para ello. La SEPI, o con la SEPI, lo que buscamos es monitorizar 12 potenciales patógenos y en vez de quedarnos en ensayos, fijaos, de fase 2, tenemos que pasar directamente a la fase 3. Porque al final solo hay 6 empresas en el mundo que puedan fabricar una vacuna en estas condiciones. ¿Y quiénes son? Las 6 que están en el proyecto. Y no podemos parar sus líneas de producción para decidir ¿qué hacemos?
¿Hacemos vacunas solamente para el ébola, por ejemplo, y paramos el rotavirus? La verdad es que parecen muy razonables estas palabras. Pensemos en lo que está sucediendo ahora con las vacunas para la COVID y quizá entendamos mejor muchas claves. A 1.400 kilómetros, en la ciudad de Pune, se encuentra el mayor productor de vacunas del mundo. El Serum Institute of India produce 1.500 millones de dosis de vacunas cada año para 170 países. Ahora podría jugar un papel en la vacunación contra el COVID. Esta planta ya produce 30 millones de dosis de la vacuna de Oxford cada mes. Tiene previsto almacenar 300 millones de dosis hasta fin de año. Ampliamos nuestras capacidades a la vez que dejamos de producir muchos de los productos que íbamos a lanzar en Europa y Estados Unidos. Esa capacidad adicional nos permite elaborar entre 4 y 5 vacunas de COVID diferentes. Y todo a bajo costo, por unos cientos de rupias, unos 4 a 5 euros. Con la ayuda de la fundación de Bill Gates, el instituto podrá proporcionar vacunas a más de 90 países de ingresos bajos y medios a un costo asequible. A ver, esto es un negocio, para bien o para mal, pero es así. Y las empresas privadas, cuando además son un lobby, como acabamos de ver, solo 6 empresas en todo el mundo pueden hacerlo, nos ha dicho Andrew Whitty, no son ONGs. Si los gobiernos prometen a la población millones y millones y millones de dosis que no existen porque no están fabricadas, la consecuencia es adquirir los derechos para cuando lo estén. Y esto, que es tan fácil y tan sencillo de entender, y sin entrar en otras consideraciones, es lo que no se está explicando. ¿Por qué? Pues porque en realidad esto es un negocio. Hay una demanda bestial sobre un objeto muy escaso, que son las vacunas, y que solamente pueden producir muy poquitas empresas en todo el mundo. Y además, Andrew Whitty lo expresa con claridad, al solicitar apoyo económico de los gobiernos porque el dinero no es infinito. Recordad lo que sucedió en 2009 con aquella pandemia mundial de H1N1, es decir, de gripe porcina. Francia empezó a vender a otros países parte del excedente de su reserva de vacunas contra el virus de la gripe H1N1 para aligerar la factura de esta campaña, confirmó el domingo el gobierno francés. En la perspectiva de una pandemia mundial, el Ministerio de Sanidad había comprado 94 millones de dosis de la vacuna, por un total de 869 millones de euros, en caso de que fuese necesaria una doble inyección por persona. Pero el 20 de noviembre se supo que una única dosis era suficiente y además los franceses se han mostrado poco interesados por la vacuna, que al final solo fue administrada a 5 millones de personas. Qatar ya compró 300.000 dosis. Egipto, México y Ucrania están negociando una transacción, compitiendo con Alemania, que también trata de deshacerse de una parte de sus reservas. Pero no solamente fue Francia. España hizo lo propio, es decir, España también tiró a la basura otros 6 millones de dosis, casi la mitad de las que compró. Y en la UE, por ejemplo, solamente se utilizaron el 57% de las adquiridas. Y a nivel mundial, fijaos en este gráfico con la distribución por regiones de las vacunas que finalmente fueron inoculadas. Por eso, la cuestión que nosotros planteamos después de escuchar a estas personas tan relevantes es la siguiente. Si el riesgo de epidemias era y sigue siendo latente, el diagnóstico tan claro y las dificultades tan detectadas, ¿por qué no se ha trabajado ni se trabaja la prevención como primer dique de contención? Una curiosidad. La conductora de la presentación era Sunny Minton Bedes, redactora jefe de The Economist. ¿Y si recordamos esta portada? Hasta aquí llegamos por hoy. En el siguiente capítulo conoceremos qué proyectos fueron seleccionados inicialmente para desarrollar en el programa I+D Blueprint, a través precisamente de la SEPI, qué instituciones los desarrollaron y sobre qué investigaba cada uno. Pero antes, unos deberes. Fijaos en estas tablas. Big Pharma a nivel mundial.
Es verdad que los datos fluctúan entre unas fuentes y otras, encontraréis diferentes magnitudes al respecto. Pero a nosotros no nos interesa tanto el dato exacto de facturación o de capitalización, ni la posición exacta en el ranking de cada compañía. Nos interesa entender la visión global de su importancia. Y para que esta tabla no solo tenga un valor relativo, vamos a integrarla en esta otra. Las 100 mayores compañías del mundo en todos los sectores. Fijaos en la relevancia de las empresas de la salud dentro de ellas. Como siempre en Twitter os dejamos algún artículo o referencia interesante fuera del discurso habitual para que podáis cotejar otras informaciones, investigad sobre ello y recordad que lo importante para encontrar es buscar. Malditos neutrales al límite de la posverdad.